Muy buen día, amigos. Razones trigonométricas. Una razón o relación indica que la teoría que se va a plantear es en esencia una división. La base de la trigonometría es la función seno y coseno. Las razones trigonométricas se plantean a partir de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto, y se simboliza con un cuadro pequeño relleno en la esquina. Eso me indica que este ángulo mide 90 grados. Como es un triángulo, voy a tener entonces los ángulos interiores y los voy a llamar ángulo teta y ángulo alfa. Según el ángulo, los lados que forman 90 grados van a llamarse catetos. Entonces, para el ángulo teta, en este caso, esto va a ser cateto adyacente y el que está a todo el frente es cateto opuesto. Haga de cuenta que esta es su mirada. Si usted ubica su mirada, el lado que está junto a la mirada y forma ángulo con la hipotenusa es cateto adyacente. El lado que está al frente de la mirada es cateto opuesto. La diagonal o tercer lado que me genera el triángulo se llama hipotenusa. Se definen 6 funciones trigonométricas o razones trigonométricas, las cuales son: seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo teta es cateto adyacente dividido hipotenusa. La función tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La función cotangente de teta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La función secante de teta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Cosecante de teta se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. Si observan bien, las primeras 3 funciones son seno, coseno y tangente. Se pueden considerar funciones directas y la cotangente es inversa a la tangente, porque obtengo que en el numerador la cotangente es cateto adyacente y en el denominador es cateto opuesto. Si observo la secante, es inversa al coseno, y si observo la cosecante, es inversa al seno. Ahora, si tomo el mismo triángulo, voy a tener entonces, y voy a analizar el ángulo alfa, que es el de la esquina superior. Voy a tener cateto adyacente, es el que está en la dirección vertical, y cateto opuesto es el que está en la dirección horizontal. Entonces voy a tener seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. En resumen, para aprenderme estas funciones es recomendable aprendértelas del siguiente orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Leo de seguido todos los numeradores y luego me devuelvo leyendo todos los denominadores. Entonces voy a tener co-ca, h, y de forma similar co-ca, h. Entonces, esta sería una forma rápida de aprenderme las razones trigonométricas. Veamos un ejercicio de aplicación. Me dan el siguiente triángulo rectángulo, me dan conocido según el ángulo alfa, el cateto opuesto y la hipotenusa. Desconozco el cateto adyacente. Recordemos que estos son medidas que pueden tomar arbitrariamente. En este caso se tomó la medida de este cateto, que es 24, y la hipotenusa es 36. Para poder hallar las 6 razones trigonométricas, debo definir los 3 lados del triángulo. Me faltaría definir el cateto adyacente.
Para eso tengo que aplicar siempre el teorema de Pitágoras. Debido a que es un triángulo rectángulo, cumple la propiedad de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso es h a la 2 es igual ca a la 2 más c cateto opuesto al cuadrado. Ahora voy a reemplazar los valores y me va a quedar 36 a la 2, que vale la hipotenusa, es igual a ca a la 2 más 24 a la 2, que vale el cateto opuesto. Teniendo en cuenta que esto es unas potencias, entonces voy a tener 36 a la 2 es igual, multiplicar la base por sí misma dos veces, 36 por 36, igual ca al cuadrado más 24 por 24 me da 24 al cuadrado. Al multiplicar va a tener 36 por 36 me da 1296, esto es igual a ca al cuadrado más 24 por 24 es igual a 576. Voy a despejar ca al cuadrado, es decir, voy a dejarla sola y positiva. Entonces, 1296 menos 576 es igual a ca al cuadrado. 576 que está sumando y está al lado derecho de la ecuación pasa al otro lado, al lado izquierdo, pasa restando. Entonces voy a tener ca al cuadrado es igual a 720. Observamos que ca al cuadrado es una potencia. Teniendo en cuenta la teoría que el inverso de la potencia es la radicación y como es una ecuación, la operación matemática que haga al lado izquierdo la hago al lado derecho. Por lo tanto, aplicándole raíz me queda raíz de 720 es igual a raíz de ca al cuadrado. Como la potencia está elevada al cuadrado, aplico raíz cuadrada. Si estuviera elevada a otro número, por ejemplo a la 3, a la 4, a la 5, aplicaría raíz cúbica, raíz cuarta o raíz quinta a ambos lados. Depende de la potencia, del exponente al que está elevado la potencia para aplicar la raíz y así poder cancelarlas. Por lo tanto tengo que puedo eliminar el cuadrado, el 2 del exponente con el 2 del índice de la raíz. Recordemos que la raíz cuadrada se puede expresar como una potencia fraccionaria y quedaría ca a la 2 dividido 2 y me quedaría ca a la 1. Por eso puedo cancelar este 2 con este 2. Al simplificar raíz de 720 puedo obtener entonces al final que esto es igual a 12 raíz de 5 igual a c sub a. Teniendo en cuenta estos resultados, voy a tener definido ya el triángulo. Voy a tener cateto adyacente 12 raíz de 5, cateto opuesto 24 y la hipotenusa igual a 36. Hallando las razones trigonométricas directas voy a tener seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 24. La hipotenusa vale 36, entonces me queda 24 dividido 36. Este fraccionario debo presentarlo lo más simplificado posible. Entonces, simplificando y teniendo en cuenta que ambos números son múltiplos de 6, voy a dividir por 6 en el numerador y dividir por 6 en el denominador. Y 24 dividido 6 es 4. Y 36 dividido 6 es 6. Todavía puedo seguir simplificando porque ambos son pares. Entonces, dividiendo por 2 en el numerador y por 2 en el denominador, me queda 2, 24 dividido 2, 2. Y 6 dividido 2, 3. Por lo tanto, el seno de alfa en este caso es 2/3. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 12 raíz de 5 dividido 36. Entonces voy a tener que puedo simplificar el 12 y el 36. Como ambos son múltiplos de 12, entonces 12 dividido 12 me va a dar 1 y 36 dividido 12 es igual a 3. Por lo tanto me queda raíz de 5 sobre 3. Y el coseno de alfa me va a dar igual a raíz de 5 sobre 3. La tangente se va a definir
Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es 24, el cateto adyacente 12 raíz de 5. Ambos son divisibles por 12. Simplificando y dividiendo por 12 voy a tener que 24 dividido 12, 2. Y 12 dividido 12, 1 por raíz de 5. Por lo tanto me queda 2 tangente es igual a 2 raíz de 5. Las anteriores tres son funciones trigonométricas directas. Vamos a hallar las otras tres razones que serían inversas y dependen de las primeras tres. Entonces va a tener cotangente de alfa es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como es inversa a la tangente, simplemente invierto el numerador y el denominador y me queda que cotangente es igual a raíz de 5 sobre 2. Para hallar la secante, recuerdo que coseno de alfa me dio raíz de 5 sobre 3. Entonces la secante de alfa, que es inversa, es hipotenusa sobre CA, simplemente invierto los valores que me dio el coseno. El 3 queda en el numerador y raíz de 5 en el denominador. De forma similar, seno de alfa me dio 2/3, por lo tanto, la cosecante que es la inversa, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, me queda 3 sobre 2. Y estas son las 6 razones trigonométricas para este triángulo. Veamos otro ejercicio. Me dan los catetos CA 25, cateto opuesto 16 y no obtengo la hipotenusa. Para hallar la hipotenusa, entonces de nuevo, como esto es un triángulo rectángulo, aplico el teorema de Pitágoras, que es esta ecuación, que es hipotenusa al cuadrado es igual a CA al cuadrado más CO al cuadrado. Para hallar h voy a tener raíz de h a la 2 es igual a raíz de CA a la 2 más CO al cuadrado. Para hallar h debo tener en cuenta que esto es una potencia. Al ser una potencia, aplico el inverso de la potencia, que es la raíz, para eliminar el cuadrado y dejar la hipotenusa sola y positiva. Aplicando raíz en ambos lados, entonces me queda raíz de hipotenusa al cuadrado es igual a raíz del cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Acá puedo cancelar este 2 del índice con el 2 del exponente y me queda h solo. Como acá hay una suma, no se puede cancelar este índice con cada uno de estos exponentes. Se debe conservar la suma o la resta. Se podría cancelar si hubiera una multiplicación. Para multiplicación sí se cumple, pero para la suma no se cumple. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz de el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Reemplazando me queda que h es igual a raíz de 25 a la 2 más 16 al cuadrado. Haciendo las operaciones pertinentes voy a tener que 25 por 25 es 625 y 16 por 16 me da 256. Al sumar la cantidad subradical me queda que esto es raíz de 881. En este caso, el número 881 no es simplificable, no tiene mitad. Al sumar sus dígitos sería 8 y 8, 16, más 1, 17, por lo tanto no es múltiplo de 3, no termina en 0 o en 5, no es divisible por 5, tampoco es divisible por 11. Por lo tanto, se deja que la hipotenusa es igual a raíz de 881. Entonces, definido ya completamente el triángulo, tengo que el cateto adyacente es 25, cateto opuesto 16, la hipotenusa raíz de 881. Hallando el ángulo alfa, voy a tener entonces seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual 16 sobre raíz de 881.
Cateto adyacente, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería raíz de 25 sobre raíz de 881. La tangente de alfa es igual a 16, que es el cateto opuesto, sobre 25, que es cateto adyacente. Estos dos números, a pesar de que tienen sus divisores, no se puede simplificar porque no hay un divisor común, es decir, no puedo dividir arriba y abajo por 2 o por 3 o por 5 a la vez. Por lo tanto, la tangente de alfa queda 16 sobre 25. La cotangente de alfa es el inverso de la tangente y me quedaría 25 sobre 16. La secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, es igual a raíz de 881 sobre 25. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y esto es igual a raíz de 881 sobre 16. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias por el apoyo, por los comentarios y por poner atención. Para preguntas y sugerencias, hacerlas en los comentarios.